Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola, soy Adriana Lemes, pastor y maestro de Iglesia Palabra Pura y te doy la bienvenida a Blaze News con las noticias del último tiempo. Hoy tenemos un buen recorrido por hacer, entonces empecemos con la primera noticia. Vamos al Papa León XIV. El Papa León XIV otorgó el más alto honor diplomático del Vaticano al embajador iraní. Esto en realidad parece una burla, esto parece de ultratumba que un papa católico esté otorgándole a un representante del régimen iraní represivo que vienen a traer los gritos de muerte a América, muerte a Israel y un Islam completamente absurdo que viene a ser la yihad islámica, que un papa le otorgue este alto honor. Esto es increíble. Déjame ver el honor que le dieron. Aquí están las firmas del Papa, mientras la Guardia Revolucionaria Islámica cuelga a jóvenes iraníes inocentes de grúas. El Papa León XIV acaba de otorgar la máxima distinción diplomática del Vaticano al embajador del régimen, elogiando sus esfuerzos de paz. Se supone que la Iglesia Católica defiende a los oprimidos. En cambio, el Papa estrecha la mano de un régimen de terror ocupante, recompensándolos por sus crímenes contra la humanidad. Esta es una traición histórica al pueblo iraní. La sangre de los iraníes nativos están en esa medalla. ¡Qué vergüenza, pontífice! No representas la voz de los verdaderos cristianos, no, ni por esto ni por muchas cosas. Este papa se los venía diciendo, es un globalista, ellos tienen una agenda completamente escondida, como nos decía el mismo arzobispo Mario Vigano en Blaze News pasados. Él fue estudiante de comunistas, por lo tanto esta gente cuando es puesta en estas posiciones no vienen a defender los principios de Dios, vienen a presentarse como ángeles de luz, pero en realidad sirven a otro espíritu que no es el espíritu de Cristo. ¿Y qué más prueba que esto? Que simplemente él ahora está mostrando el apoyo de la Iglesia Católica o de él mismo a este régimen tirano de Irán, que no hace sino gritar muerte a Israel y muerte a los Estados Unidos. Pero ya habíamos visto que el Papa había dicho que no pensaba ir a los Estados Unidos mientras Trump fuera presidente. Pero eso sí, le gustan los tiranos del régimen islámico, de la yihad islámica. ¿Qué pasaría, por Dios, cuando los católicos de siglos pasados que tuvieron que defender a Europa contra las hordas de invasiones islámicos y muchos derramaron su sangre por defender sus familias, sus naciones de esta ideología del demonio, vieran hoy al Papa darle una medalla del más alto orden de distinción de la Iglesia Católica
a estos tiranos. Mis amigos, el disfraz ya se lo quitaron, por eso hoy no puede decir nadie que yo no sabía, yo no entendí, yo era ignorante, porque el que hoy es ignorante con voluntad completamente rendida a ser ignorante lo es, porque estamos en el momento de la mayor información y habría que estar dentro de una cueva, no importándome el mundo, y en este momento no se puede andar así. Tenaz lo que está haciendo el Papa, tenaz, pero ahí está, todo el mundo tiene que ver, los católicos sobre todo, abran los ojos porque ustedes no pueden seguir a un representante de estos. Siguiente. Vamos a ir a Hungría. Hungría abre sus fronteras. Peter Magyar cede ante la Unión Europea y abrirá las puertas a refugiados e inmigrantes. Ah, no que no, no que no. Los vi muy contentos a muchas personas, en muchos noticieros, en muchos podcasters. Muchos podcasts que estaban celebrando que, bueno, no quedó Víctor Orbán, pero al menos quedó este Peter Magyar, que no es tanto como Víctor Orbán, pero no es tan malo. No, yo les dije a ustedes que hoy la mitad no sirve para nada. Más bien la mitad es quien tenía un disfraz de luz, pero resultaban que en su corazón eran malos. Y ese disfraz sirvió en décadas pasadas, pero ese disfraz hoy, con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha sido revelado, no podemos caer ante estas mentiras. ¿Se los dije o no se los dije? Mientras muchos decían que él no iba a abrir y no iba a ceder, que porque él había hecho campaña diciendo que no iba a abrir para la inmigración ilegal, yo les dije que este hombre le había dado una cuchillada por la espalda a Víctor Orbán, que yo nunca entendía, les dije, cómo es posible que cuando alguien conoce lo bueno, piensa que de pronto hay algo mejor. Entonces dejemos lo bueno, que aunque no sea perfecto, de pronto lo podemos volver más perfecto. No, uno tiene que ser agradecido. Como Hungría, después de tener una calidad de primer ministro como Víctor Orbán, que protegió esa nación contra la inmigración ilegal, ¿sabe cuántas violaciones a mujeres hubo en Hungría por inmigrantes musulmanes? ¿Sabe cuántas hubo? Cero, 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 porque no estaba permitido. ¿Sabe cuántos niños en Hungría fueron dañados en las escuelas por la ideología LGTBIQ que venía a torcerle su pensamiento? Cero, cero. ¿Sabe por qué cero? Porque Víctor Orbán no lo permitía. Pero ahora, ¿por quién votaron? Por la mitad. Porque no hay que irse a los extremos. No, la verdad es absoluta, ya se los he dicho muchas veces. Y la mitad simplemente es alguien que está disfrazado, que hace como una rana, que como a alguien no lo pueden sacar de caliente a frío de una vez, lo tienen que pasar por el tibio. Entonces, el caliente que simplemente no quiere estar tan caliente y piensa que no debería ser tan caliente, la verdad, piensa que puede pasarse al tibio. Y lo que está haciendo es pasándose para ir para atrás y para atrás y para atrás. Porque bien lo dice la escritura, quien no va para adelante, va para atrás. Nadie se queda estático. Por eso, aquí lo tienen. Dijo que no iba a abrir fronteras, pues señoras y señores, se ha metido de nuevo aquí el globalismo en Hungría después de haber disfrutado de las mieles de haber tenido una nación con influencia judeocristiana. Aquí está, la ministra de Exteriores designada, Anita Orbán, anunció que Hungría reanudará el procesamiento de solicitudes de asilo en frontera para cumplir la sentencia
del 2024 y evitar multas diarias de 1 millón de euros que ya superan los 600 millones. Magyar ha repetido en varias ocasiones su postura estricta. Hungría no aceptará inmigración ilegal, ni pactos, ni reasentamiento y propone soluciones como las de Polonia o Eslovaquia que cumplan la ley con abrir apenas las puertas. Queridos, esta es la mitad. Van a abrir las puertas, dicen que por dinero, porque la Unión Europea le tenía, como dice este artículo, a Hungría 1 millón de euros diarios tenía que pagar por no aceptar lo que la Unión Europea desde Bruselas le estaba diciendo. Y Víctor Orbán decía, con gusto pagamos eso. Y hasta debemos salirnos de esa Unión Europea. ¿Qué pasó? El globalismo trajo sus tentáculos, incrustó a este hombre, Peter Magyar, que se pintó como centro y ahora empieza el retroceso de Hungría. La gente es muy bruta, que no sabe valorar lo bueno que tiene. Increíble. Siguiente. Omar Bula nos dice, el periodismo ha sido devorado por el activismo ideológico. La metástasis es global. Distinguir la mentira de la verdad es responsabilidad exclusiva de cada quien. Este post lo dice todo. Es su responsabilidad saber usted a quién oye, a quién sigue y quién deja influenciar su mente. ¿Por qué? Porque como él lo ha dicho, el periodismo ha sido devorado por activismo ideológico. Ya el periodista a ti no te informa. El periodista ha sido comprado por una maquinaria y ahora es propagandista. Es un enredador, es un encantador de serpientes. Tira trampas hipócritamente para hacer cambiar la percepción de la gente de la información que está oyendo. Sería bueno volver a los tiempos en que el periodista te decía la verdad y tú decías, esto lo dijo tal persona y esto salió por tal noticiero. Pero hoy por hoy, gracias a Dios, el presidente Trump salió con ese eslogan fake news que se popularizó en el mundo porque todo está lleno de fake news. Por eso usted, por favor, seleccione muy bien a quién escucha, pues estamos rodeados de malhechores, propagandistas, mentirosos, engañadores que nos quieren hacer cambiar la percepción de a lo malo pensar que es bueno y de lo bueno pensar que es malo. No caiga en la trampa y para no caer en la trampa, conozca la palabra de Dios, porque quien conoce a su Dios sabrá discernir perfectamente lo que está sucediendo frente a sus ojos. Siguiente. Lo que decíamos de Omar Bula aquí está perfectamente clarificado. El New York Times, que ustedes ya saben, el presidente Trump lo ha denominado muchas veces fake news. ¿Quién no hubiera creído en el New York Times? Pues usted no puede creer ahora nada de lo que le digan. Por eso tiene que escoger muy bien, porque ellos presentan la noticia de lo que pasó el 17 de mayo con un sesgo anticristiano, porque no están de acuerdo con la rededicación de los Estados Unidos a Dios. Y por eso sacan en primera página, la administración Trump impulsa la narrativa de la fundación cristiana en una concentración. ¿Cómo así que el presidente Trump impulsa la narrativa de la fundación cristiana? Es que la nación de los Estados Unidos fue fundada bajo los principios judeocristianos. Ustedes, ¿por qué tratan de meterle duda a la gente que no es así? Dejen de ser engañadores. Déjame ver qué dice esta noticia. Miles de personas se reunieron el domingo en el National Mall en un evento de oración de 9 horas que contó con oradores del gabinete del presidente Trump. La concentración tiene como objetivo cristalizar la narrativa de que la fundación de Estados Unidos fue un proyecto intencionalmente cristiano, un enfoque cuestionado por muchos académicos. La separación de la Iglesia y el Estado ha sido
durante mucho tiempo un principio fundamental de la democracia estadounidense. Miren a ver la estupidez de esto. Esto no es información, esto es propaganda, porque te están metiendo duda de un hecho verídico, de un hecho que está en la historia, que de un hecho que tiene fundamento recorrido y tiene completa cantidad de pruebas. Y ellos lo hacen ver como este es el presidente Trump que quiere hacer parecer esto, pero en realidad no lo es, y la separación de la iglesia y el Estado debería suceder, mezclan peras con manzanas. La separación de la iglesia del Estado sucedió porque fue la iglesia la que le dijo a un presidente que no quería que el Estado se metiera en sus asuntos. Eso no significaba que la iglesia no se pudiera meter en los asuntos del gobierno. No, no, no. Así lo tergiversó el diablo mismo. Pero no era, esa no fue la intención de esa frase. La intención de esa frase es, el Estado no se puede meter con la iglesia. Por eso, en Estados Unidos, en la época del COVID, si la iglesia no cerraba, el Estado no podía hacer absolutamente nada contra ella porque la Constitución protege a la iglesia. Pero el New York Times tergiversa todos los conceptos para que usted crea que dice otra cosa, cuando no es así. La verdad es que Estados Unidos es una nación que se fundó bajo los principios judeocristianos. Solo hay que leer la Constitución y solo hay que ver que es una nación bajo Dios. Siguiente. La izquierda anticristiana está muy preocupada por lo que está ocurriendo en Washington, D.C. Los nacionalistas cristianos vienen, gritaron mientras cabalgaban sus caballos metafóricos a través de las redes sociales. En la rededicación 250, pastores cristianos y líderes políticos se reunieron en el Capitol Mall por dirección del presidente Trump, pidiendo la dirección de Dios y orando para que Él nos guíe como una nación que le honra en sus leyes y cultura. Algunos dicen que esto es terrible. La separación entre la iglesia y el Estado ha desaparecido, sin entender que esta frase fue dicha para mostrar que el gobierno no puede interferir en la iglesia, no al revés. Benjamin Franklin era el delegado de mayor edad en la Convención Constitucional. También era considerado quizás el menos cristiano de toda la asamblea. Después de semanas de lucha, mientras los delegados se retiraban frustrados por sus diferencias políticas y parecía que la joven nación se derrumbaría antes incluso de comenzar, Franklin se puso de pie y se dirigió a George Washington, líder de la convención. He vivido mucho tiempo, señor, y cuanto más vivo, más pruebas convincentes veo de esta verdad, que Dios gobierna en los asuntos de los hombres. Y si un gorrión no puede caer sin que él lo note, ¿es probable que un imperio pueda levantarse sin su ayuda? Se nos ha asegurado, Señor, en las Escrituras, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Firmemente creo esto. Entonces, Benjamin Franklin pidió detener las sesiones y convocó un tiempo de oración y un servicio religioso al otro lado de la calle para que pudieran reenfocar su atención y para que Dios les mostrara cómo construir correctamente una nación. El resto, como suele decirse, literalmente es historia. Si ese era el menos cristiano de todos, citando las Escrituras 2 veces en un solo párrafo y llamando a la oración, ¿puedes entonces imaginarte la devoción del resto de todos ellos? Un evento como el del domingo en oración en espacios públicos e incluso en edificios oficiales del gobierno, tiene una historia larga y rica.
Después de todo, nuestra nación fue fundada especialmente sobre la idea de que todos fuimos creados por Dios, dotados por Él de ciertos derechos inalienables y que el gobierno de Estados Unidos existe para asegurar esos derechos. Sería extraño nunca reconocer públicamente nuestra fuente. Por esta misma razón, Thomas Jefferson, el otro fundador, considerado no del todo ortodoxo en su cristianismo, asistió durante años a servicios dominicales en el edificio del Capitolio de nuestra nación. Nunca le preocupó que actividades de iglesia y Estado ocurrieran en el mismo lugar. Después de todo, ambas instituciones sirven al mismo maestro. Esta frase de este artículo me pareció espectacular porque dice que ambas instituciones sirven al maestro, sirven a Jesucristo. La gente pensó que solo la iglesia servía a Jesucristo. No, la iglesia es una parte de todo lo que compone una sociedad y toda la sociedad le va a tener que dar cuentas al único Dios verdadero. Por eso pensar que solo la iglesia le da cuentas a Jesús es mentira. Todo lo que respira le tendrá que dar cuentas a Jesucristo, sea la política, sea la empresa, sean los medios de comunicación, sean las artes, sean los noticieros, películas, todo lo que se dedique el ser humano, todo se lo debe a Dios y toda persona va a tener que rendir cuentas. Por eso, esta partecita, después de todo, ambas instituciones sirven al mismo maestro. Honrar a Dios en nuestro gobierno es simplemente lo que hacen los estadounidenses. Solo como una nación bajo Dios podemos permanecer indivisibles y solo si el Señor edifica la casa podrá permanecer en pie. Excelente artículo, me encantó este artículo. Dame la siguiente. Arthur Pawlowski. Arthur Pawlowski, de él hablamos bastante en la época del COVID, no sé si lo recuerdan ustedes. Este pastor es polaco. Él creció en Polonia y vivió lo que es el comunismo en Polonia. La porquería que se regó de comunismo de la Unión Soviética también alcanzó a Polonia y en esa nación se vieron completamente quitados los derechos de todos los habitantes porque ahora el gobierno se convertía en Dios. Y Arthur Pawlowski creció bajo ese comunismo y lo odia a muerte. Por eso cuando él se traslada a Canadá, que se hace pastor en Canadá, él advierte a la iglesia lo que está sucediendo en Canadá, cómo poco a poco el gobierno globalista, cómo a poco el gobierno socialista está quitándole los derechos a los canadienses. Y cuando llegó la época del COVID, él fue uno de los pocos pastores que no cerraron la iglesia en Canadá y le mandaron a él la policía y lo han metido múltiples veces a la cárcel. Él cuenta como en la cárcel lo desnudaron, lo torturaron, le hicieron pasar frío, hambre, lo tuvieron en confinamiento solitario, todo porque decía, ustedes son Gestapo, están haciendo lo mismo que los comunistas, ustedes vienen a quitarnos los derechos y los derechos nos los dio Dios. Este hombre ha sido grandemente ayudado por la iglesia para las grandes multas que le pusieron en Canadá. Por lo tanto, la iglesia estadounidense le ha mandado a él ofrendas para esas multas ser pagadas porque estaban buscando quebrarlo financieramente. No solamente financieramente, sino su espíritu. Y Arthur Pawlowski, este hombre nos está hablando de lo que pasó en el evento en Estados Unidos. Nos dice, una historia de dos naciones.
Miles de personas acudieron al National Mall para una concentración de oración de un día de duración el domingo, convocada por el presidente Donald Trump y anunciada como una rededicación de nuestro país como una nación bajo Dios. El presidente Trump leyó un pasaje de las Escrituras en un video que se mostró en la concentración citando Segunda de Crónicas que dice: si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, leyó Trump, entonces oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Miles de personas adoraron mientras muchos funcionarios de la Casa Blanca leían las Escrituras. Mientras que muchos cantantes de alabanza conocidos como Chris Tomlin subieron al escenario, muchos de los predicadores más conocidos de Estados Unidos participaron, no solo el domingo, sino durante todo el fin de semana, orando, arrepintiéndose y pidiendo a Dios que bendiga a Estados Unidos una vez más. Así es, nosotros sabemos que si la iglesia no llama a toda la nación al arrepentimiento nacional, que volvamos nuestros ojos a Dios, que pongamos personas temerosas de Dios en las posiciones, entonces el comunismo, el socialismo, el marxismo, el globalismo se va a tomar las naciones y van a esclavizar a sus poblaciones. Y Artur Pawlowski sí que sabe de eso, pues lo vivió en Polonia, mis queridos amigos. Y la historia se está buscando repetir en Canadá, así como se estaba buscando repetir la historia en Estados Unidos y como se está buscando repetir en las demás naciones, ¿cierto, Colombia? Entonces, gracias a Dios por lo que el presidente Trump está haciendo, porque estamos en un espacio de tiempo que yo espero muchos estén abriendo los ojos para que sepan decidir y elegir. Uno de los mayores dones que tenemos nosotros los seres humanos es el libre albedrío. Y es necesario que con nuestro libre albedrío tomemos la decisión de seguir los principios de Dios. Es nuestra responsabilidad por quién votar y a quién ponemos. Y por eso llamo a la iglesia. La iglesia debe lanzarse a todo. La iglesia debe lanzarse a las posiciones políticas. Sea usted un buen cristiano y usted va a representar bien la nación, va a representar bien las posiciones en diferentes lugares donde usted vaya ocupando. Empiece desde lo pequeño para que vaya sabiendo cómo se sube en la escala de la política y así cuando llegue a posiciones altas, usted definitivamente sea un representante de la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos en escuelas, en política, en empresa, en medios de comunicación, en todas las áreas. Los cristianos tienen que llevar el nombre de la palabra en alto. Siguiente. El domingo 17 de mayo, este es el mismo Artur Pawlowski, está haciendo un post donde la primera parte está elogiando a lo que está haciendo el presidente Trump con los Estados Unidos, llamando a la rededicación de la nación al único Dios verdadero, llamando al arrepentimiento de la nación para volverse a Dios. Pero mientras eso está pasando el 17 de mayo, ¿qué están haciendo los políticos de Canadá? ¿Qué están haciendo estos globalistas, socialistas del demonio? Artur Pawlowski, este pastor que ya comprobó el comunismo en Polonia y por lo cual pelea en contra en Canadá, Artur Pawlowski nos señala que el mismo 17 de mayo en Ottawa, Mark Carney, un político canadiense, publicó que Canadá necesitaba volver a comprometerse con la defensa de la comunidad 2SLGTBQIA+, en el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Publicó en X diciendo: el orgullo es una promesa que cada canadiense puede vivir de forma segura, abierta y orgullosa como es.
en el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, nos comprometemos nuevamente a luchar por la dignidad, la seguridad y la igualdad de derechos de las personas 2 LGTBIQIA+ en Canadá y en todo el mundo. ¿Usted puede creer esta desgracia? ¿Cómo se le ocurre hacer esto? ¿Por qué? Porque Satanás realmente es el Dios de este mundo. Y a este mundo está entregado a Satanás todas las posiciones. Por eso las personas que temen a Dios las tienen que llenar, las tienen que tomar para que vengan tiempos de refrigerio en medio de las naciones. Y en estos canadienses, miren la porquería que tienen metida en el gobierno, que llama dizque nos comprometemos a luchar contra la homofobia, transfobia y bifobia. Yo ni siquiera sabía que era bifobia. Ya estoy cansada de escuchar homofobia, ya sabía que era. Y transfobia también. Bifobia no sabía. Me tocó mirar porque se inventan cada estupidez más. Todo por no querer decir hombre y mujer. El resto es pecado, punto. Bifobia es fobia a la bisexualidad. ¿Ustedes pueden creer? La afrenta de esto dice que Dios traiga de vuelta a Canadá al Salmo 72:8. Se los voy a leer. Salmo 72:8. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Qué está diciendo? Que venga pronto Jesucristo a dominar de mar a mar y desde los confines de la tierra, porque ya estamos cansados de personas que no se quieren someter a la santa palabra de Dios, al Dios del universo, al Dios de lo visible, lo invisible y de todo lo creado. Por lo tanto, ya que a pesar de ver lo que está pasando en Estados Unidos y ustedes insisten en dar coces contra el aguijón, dura cosa es, pues todos van a tener que darle cuentas al que va a venir a dominar de mar a mar y desde los confines y desde el río hasta los confines de la tierra, y su nombre es Jesucristo. Ese es nuestro anhelo, que pronto esto suceda, que el rapto de la iglesia pronto se va a dar, viene la tribulación y el dominio de Cristo vendrá de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Gloria sea al nombre del Señor. Cuando dice y desde el río hasta los confines de la tierra, ese Salmo 72:8 está hablando del río Jordán, donde fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. Desde ese río, porque Jesucristo va a venir no a cantar como cantan los que dicen del río hasta el mar sea Palestina libre. No, ¿sabe qué les va a cantar Jesucristo? Desde el río hasta los confines de la tierra, yo voy a dominar toda la tierra y todas las naciones. A ver cómo les queda el ojo con el cantiquito ese y un judío sea el que se sienta en el trono de David, en el trono de Jerusalén, a dominar toda la tierra. Ay, ustedes no saben cuánto espero ese día, porque toda la iglesia, entiéndanme bien, toda la iglesia que fue raptada, que fue resucitada y luego raptada, vendrá con nuestro Señor Jesucristo para ese glorioso milenio donde Él reinará. Siguiente. When the founders wrote the Declaration of Independence, they invoked our Creator 4 times. Because in America, we don't worship government, we worship God. It is why our currency proudly declares, "In God we trust." And it's why we proudly proclaim that we are one nation under God. The story of America is the story of an adventure that began with deep faith, big dreams, and humble beginnings.
the next generation of American leaders. Never, ever give up. Nunca voy a olvidar a un líder como Trump. Siguiente. On this day, 2.5 centuries ago, our forefathers gathered for the second time in as many years for a national day of fasting and prayer. The resolution of the Continental Congress called on the 13 colonies to humble themselves in preparation for the coming war. The founders were not naive men. They had no guarantees of victory. They knew that what they were trying to do had never been done before in human history. But with the dark storm clouds of war looming on the horizon, they did what Christians have always done, across place and time for 2,000 years. They turned their eyes to heaven and placed their faith in the hands of God. This is who we are. It is who we have always been. America is still a young nation measured against the record of history. And from the beginning, we have carried the belief that our country represents something new in the world. But the soul of our nation has always been rooted in an ancient faith. El alma de América está en la fe. Rubio lanza mensaje patriótico y cristiano. Ver esto es apoteósico. Yo siempre me pregunto, todos los que ridiculizaron en todas las naciones diciendo, este es un estado laico, esto no se puede hablar de fe, esto es un estado laico. ¿Cómo les queda el ojo viendo al hombre más poderoso de la tierra leyendo las escrituras? ¿Cómo les queda el ojo diciendo el hombre más poderoso de la tierra que nosotros nos debemos es a Dios? ¿Cómo les queda el ojo viendo que dice públicamente esta es una nación cristiana? ¿Cómo les queda el ojo que el secretario de guerra, Pete Hegseth, dice esta es una nación cristiana? ¿Cómo ven al secretario de defensa, Marco Rubio, diciendo esta es una nación cristiana? ¿Cómo ven al Speaker of the House, al representante de la Cámara, leyendo la Biblia y diciendo esta es una nación cristiana? Si las demás naciones no quieren poner atención, es porque simplemente se les ha dado la gana de ser ciegos voluntariamente, no porque ya no esté abierta la luz, sino porque la rechazan y la odian. Lo que está pasando en este momento en el mundo es el libro de Romanos. Así de sencillo, los primeros capítulos que negaron la verdad, negaron la luz que está viendo la gente y simplemente amaron más la mentira. Porque con lo que está pasando en el mundo en este momento, una persona que no quiere abrir los ojos sencilla y llanamente es porque ama la mentira. Y esta gente se está preparando para el juicio de Dios. Los que estaban confusos, que no sabían, no entendían, llega el momento que dicen, venga, ¿qué es esto? Y ven esto y dice, wow, aquí está pasando algo, hay un movimiento espiritual y Jesucristo es el Señor, yo voy a buscar de Él. Este es un llamado mundial que está sucediendo en este momento de la historia porque la iglesia se está terminando, señoras y señores. Y en este momento este avivamiento que está ocurriendo en el mundo con esta claridad es simplemente para despertar los corazones de los seres humanos en que ya no se dejan engañar porque está la verdad muy clarita delante de sus ojos. Por eso el que escoge hoy el mal es porque se le da la regalada gana, porque ama la mentira, tal cual está escrito en el libro de Romanos, que hay gente que ama la mentira y por eso no quieren venir a la luz, que también lo dice Juan. Siguiente. How many of you know we're not rededicating this land back to any God? We're rededicating this land back to the one true God, Jesus Christ, who was and is to come, the only answer. Ahí no le queda duda a nadie. Esto no se lo estamos rededicando a cualquier Dios. Se lo estamos rededicando al único verdadero Dios, el que era, el que es y el que vendrá. El único verdadero Jesucristo. Para que no les quede ninguna duda. Siguiente. Let us just stand all over this place on the sides. A esta también la vamos a poner pantalla completa para que ustedes vean a Lou Engle, creo que se llama, este predicador.
que es un nombre bien fuerte en llamar a ayuno y a oración. Y aquí va a poner a que todos se arrodillen en esta rededicación. Pantalla completa. Let us just stand all over this place on the sides, those who are watching on televisions and media. What we just heard is a clarion call from our president for a covenant renewal and outpouring. But if we don't humble ourselves and pray, he actually read the curses of this covenant. Brothers and sisters, this is a hinge of history moment. And what we do right here could shift America. 26 years we've been holding solemn assemblies in stadiums and arenas and fields. But this solemn assembly is different than any other solemn assembly. For the President of the United States has called this day. Biblically speaking, it was when the kings of Israel called solemn assemblies and the people responded, God shifted the nation and poured out his spirit. I believe we're in that moment right now. And what you do echoes in eternity. But that scripture is fearful. I believe when President Trump read this at the Museum of the Bible, he opened a door for the greatest awakening America has ever seen. That our president would say, if my people will humble themselves and pray, seek my face and turn from their wicked ways, I will heal their land. Brothers and sisters, it's not just a scripture. It's not an exercise of pageantry that we're at today. We must, this moment, before God, who has set a court in heaven, we need a verdict of mercy. And so let us do what the scriptures say. All across this nation, people watching, would you get on your knees, soil your nice dresses, and say, God, we humble ourselves before you. Lift your voices and just say, Lord, I humble myself. Lift your voices all across this place. Lord, we humble ourselves. We need mercy. We need a verdict of mercy. Forgive us, Lord, for our trespasses. Right all across this place, as we're kneeling before the ruler of nations, Jesus Christ. It says this, if my people will seek my face, make a lifestyle change today. Determine I am going to set my affections on loving God, not money, not power, but God. Right now, say, oh, by the grace of God, release an inward fire across America, that people would seek you and hunger for you in Jesus' name. Lord, I pray there are hidden sins. There are sins we've held on to. Today, in one decision, something can break. Lord, release repentance all across this nation. Amen. And now stand with me. For this is the Jubilee of America. Don't clap your hands unless you're willing to do what the Jubilee was all about. For at Jubilee, they all released their slaves. The church has held people in slavery with bitterness, unforgiveness. And on the day of Jubilee, you release all your slaves. Lift your hands and I want you to say, God, I forgive those. I forgave those who have betrayed. God, we ask you, God, what you said on the cross, Father, forgive them. Loose that anointing. Right now, release a wave of mercy, a wave of forgiveness that's stronger than the accuser of the brethren. We stand in covenant with the people of God, the chosen people of God, the Jewish peoples. We stand in covenant with you. Show us mercy. Lift your hands, and I want you to declare a dream that I had, that the president was elected, and on this mall, there was a great gathering as far as you could see.
and this people begin chanting, revival, revival. Would you begin to chant, revival, revival, God, revival, revival, revival. Lord, we just conclude this session by saying you are extending your hand of mercy to this nation. Millions of prayers have been prayed today and in the past 30, 40 years. You have accepted those prayers, and we say today is Breakthrough Day. Today is Reconnection Day. Today is Recovenant Day. Today is the day that the outpouring of your Spirit begins in our nation. We declare a new beginning for America in the mighty name of Jesus. Esto me pareció de todos los que salieron, uno de los más notorios que me hizo enchinar la piel fue este predicador en donde pidió Dios de mi vida que este tiempo sea tomado para un arrepentimiento nacional, y eso es lo que yo oro por las naciones, que haya un arrepentimiento en las naciones, porque el periodo de la iglesia se está terminando y necesitamos venir al único Dios verdadero, a Jesucristo, el único que nos puede salvar, a todos los gentiles, venir a Él en este último tiempo, que el Señor nos dé favor, unción a la iglesia para seguir proclamando con mayor fuerza, poder, alcance e influencia a las personas para que escuchen el verdadero evangelio y vengan el arrepentimiento a sus vidas. Es lo que pedimos, y por eso este domingo fue una marca impresionante en los Estados Unidos y una señal para el mundo, porque estos son señales lo que está pasando. Siguiente. Ayer domingo, 17 de mayo, una historia de dos naciones. Trump pide oración, Carney pide orgullo. Aquí ustedes ven la diferencia. Están viendo completamente el partido de la izquierda, que como ya lo leímos en Arthur Pulaski, de El Pastor, en que se encuentra en Canadá. ¿Qué está pidiendo este político? ¿Qué está pidiendo? Pide orgullo, pide visibilidad homosexual, transexual, bisexual y todas las letras del alfabeto. Y a eso está llamando la nación. Ustedes están viendo un partimiento en las naciones de la izquierda contra los principios de Dios. Y más claro que esta imagen no lo pude escuchar. En un lado, la América volviendo a los principios judeocristianos, al menos eso es lo que busca el presidente Trump. Ya la respuesta de Estados Unidos, veremos qué es lo que va a responder la nación. Pero por otro lado está la izquierda del diablo, así de sencillo, del demonio. Marxistas, comunistas, socialistas, globalistas del demonio, que llaman al día del orgullo, de la visibilidad transexual, bisexual y todas las letras del orgullo. O sea, las dos extremos están aquí. ¿Usted a cuál pertenece? Porque la mitad ya no existe. Acuérdese, la mitad no existe. Usted está en uno. ¿Cuál va a escoger? ¿Cuál va a escoger? Siguiente. El himno nacional de Colombia parece estarle advirtiendo a los colombianos sobre lo que está pasando hoy en su país. Hay un verso en el himno que dice: la humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Y estas palabras son importantes porque nos hablan de que Colombia no nació solamente como una nación que buscaba independencia política. Colombia nació reconociendo que la libertad humana estaba ligada a principios morales más altos, a la dignidad humana, a la verdad, a las palabras del que murió en la cruz. Y ahora, una de esas palabras que dijo Cristo fue: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Y por eso creo que hay algo muy irónico en lo que está pasando en Colombia, porque pareciera que el día de hoy en Colombia y en muchos otros países de América Latina se está haciendo exactamente lo contrario, porque a niños cada vez más pequeños se les está alejando de los principios morales sobre los cuales se construyó la civilización occidental, y en cambio se les está enseñando que pueden cambiar de sexo, que pueden ser lo que quieran ser, que quizás nacieron en el cuerpo equivocado y que cuestionárselo es progreso. Y que si sus papás no aplauden su confusión, entonces son malos padres y el Estado debería de arrebatarles su derecho de guiarlos y criarlos. Pero gente, una sociedad que confunde a sus niños no se está liberando.
más bien está perdiendo su rumbo. Proteger a los niños no debería de ser una postura política, debería de ser más bien un principio básico de cualquier nación que todavía recuerde y valore lo que ellos representan. Y por eso creo que cuando el himno colombiano habla de comprender las palabras del que murió en la cruz, no está hablando de religión, está hablando de reconocer que existen verdades y siempre han existido verdades que sostienen a la civilización. Y amigos, cuando la civilización deja de proteger a sus hijos, termina por destruirse a sí misma. Así es que, gente, hoy más que nunca Colombia tiene que decidir qué clase de país quiere ser. ¿Uno que protege la inocencia de sus niños o uno que experimenta con ellos? Colombia, ¿qué vas a decidir? Porque esto es mundial lo que está pasando. O te vas con la palabra de Dios y ya estás viendo los ejemplos de lo que está sucediendo en el mundo y lo que está haciendo el presidente Trump. O te vas con la izquierda, que viene sino a robar, matar y destruir. Es tu voto el que decide qué tipo de gobierno tienes o quieres. Es tu voto. Esto no es Dios, ay Dios, por favor, tú haz algo. No, Dios no va a venir aquí a votar. El que vota es usted con su libre albedrío y es Colombia la que decide. ¿Qué vas a decidir, Colombia? Porque estamos en el mismo predicamento en Europa, en América, en el mismo predicamento en Australia. Las personas que tienen capacidad de votar en la civilización occidental son las que van a definir los futuros de sus naciones. Nosotros somos los que volvemos las naciones ovejas o cabras. ¿Y tú qué vas a hacer, Colombia? ¿Qué vas a hacer? Esta es la primera vez, quizá, que existe una fórmula presidencial y vicepresidencial que sin temores, sin ambajes, sin miedo y con carácter, primero tiene temor de Dios y en segundo lugar tiene la convicción plena de que en este país tenemos que ser capaces de defender esos principios esenciales. El principio de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. El principio también de que tenemos que recuperar a Dios desde la educación. El principio esencial de que los niños son sagrados en nuestro país. El principio esencial de que debemos respetar las libertades religiosas, absolutamente todas las libertades. Esos principios esenciales que hacen de la familia la célula básica de la sociedad y que tenemos que reivindicar de nuevo esa familia tradicional. Ninguna de las otras fórmulas podría pararse aquí y defender lo que acabo de defender. Quiere decir que aquí no debe existir ninguna duda sobre cuál es el camino. Podemos cometer errores, podemos no ser perfectos, seguramente podemos no tener plenamente todas las ideas y propuestas para construir como debiésemos construir ese escenario de país de futuro. Vamos a hacer el máximo esfuerzo para tener toda la política pública necesaria para que Colombia salga adelante. Pero de lo único que nadie puede dudar en este instante es que esta es la fórmula que defiende esos principios esenciales. Ahí está. ¿Qué vas a decidir, Colombia? ¿Qué vas a decidir? No olvidar, esta es la oportunidad histórica de millones de colombianos para reivindicarse del fraude del plebiscito por la tal paz que destruyó al país. Los ladrones que nos robaron el voto por el no fueron los mismos de siempre y quieren seguir en el poder. Ojo. ¿Por quién vas a votar, Colombia? Iglesia Palabra Pura, por Abelardo de la Espriella, porque hemos entendido que como cristianos nos debemos primero a sus principios que a cualquier partido político. ¿Y usted por quién va a votar? Siguiente. Por Iván Cepeda. Usted va a votar por este hombre. ¿Usted sabe quién es este hombre? Déjame ver lo que dice María Fernanda Cabal, por si algunos no sabían dónde estudió Iván Cepeda. En caso de pasar a Abelardo, ¿usted apoyaría a Abelardo? Por supuesto. ¿Por qué lo apoyaría? Porque el heredero de Petro es Cepeda, que es peor que Petro. Es criado en la cortina de hierro. A él lo criaron en Bulgaria y Checoslovaquia. Él es un marxista puro. Él cree en el manifiesto comunista, o sea, apague y vámonos. ¿Usted cree que Cepeda se convierte en un Chávez en Colombia? Es que
son distintos en sus formas, porque Chávez también era payasesco, Petro es degenerado. Este no tiene vicios, pero tiene odio profundo en su alma. Y ese odio terminaría llevando proyectos de destrucción de país. Me gustó bastante el análisis que hizo María Fernanda Cabal entre Chávez, Petro y Cepeda. Me pareció supremamente acertado. Me gustó que sacara bastante a la luz, que la gente supiera en dónde había sido educado Cepeda, pues Cepeda fue educado en estos países de Checoslovaquia, Bulgaria y Cuba, cuando estaban bajo el régimen comunista del demonio de la Unión Soviética, el cual hemos estudiado bastante en mi teología de la iglesia de Pérgamo, donde les enseñé dónde había salido el marxismo, de dónde había salido esta doctrina satánica del marxismo. Y es impresionante que Cepeda fue educado bajo estos regímenes comunistas. Cepeda vivió en Checoslovaquia en esa época del comunismo fuerte, vivió en Cuba, que no ha podido salir del comunismo, y también vivió en Bulgaria. De hecho, dentro de los títulos que tienen de Cepeda, lo tienen de filósofo y teólogo. Usted se imagina, teólogo del marxismo, o sea, el tipo está completamente entrenado en todo el espíritu anticristo del marxismo, comunismo, del demonio. O sea, literalmente, esta doctrina es satánica, literal. Y por eso me gustó lo que María Fernanda Cabal, cómo distinguió de Chávez, lo llamó payasesco, a Petro, que era un degenerado con muchos vicios, pero de Cepeda dijo es un tipo lleno de odio y es muy peligroso. Entonces, señoras y señores, nunca había sido tan fácil por quién votar en Colombia. Tan fácil porque el disfraz ha caído de todos. Cepeda no se está presentando como un ángel de luz, sino como lo que es. Representa el comunismo, marxismo del demonio. El centro ya se quitó su disfrazito, que lo tuvo por mucho tiempo y con el cual engañaron a mucha gente. Pues resultó que el centro también era izquierda. Y tenemos por primera vez, quizás en muchísimo tiempo, una persona de afuera que puede romper todo este molde político, y yo espero que los colombianos le den la oportunidad, porque cuánto quisiera ver que sucediera en Colombia lo mismo que está sucediendo en Estados Unidos, o lo que sucedió en Salvador, está sucediendo en Salvador. Que así sea, que los colombianos hayan despertado. Y esto es todo por hoy, amigos. Nos vemos la próxima semana en Blaze News, y ya en la próxima semana solo estaremos como a 5 días de votaciones. Se acerca la hora. Colombia, no te rajes. Dios te bendiga. El pastor Rafael y yo te amamos. Bendiciones. Bye bye. And finish the house of the Lord and the king's house, and all that came into Solomon's heart to make in the house of the Lord and in his own house he prosperously effected. And the Lord appeared to Solomon by night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself for a house of sacrifice. If I shut up heaven, that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Now my eyes shall be open and my ears attent to the prayer that is made in this place. For now I have chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and my eyes and my heart shall be there
perpetually. And as for you, if you will walk before me as David your father walked, and do according to all that I have commanded you, and shall observe my statutes and my judgments, then will I establish the throne of my kingdom according to as I have covenanted with David your father, saying, there shall not fail you as a man to be ruler in Israel. But if you turn away and forsake my statutes and my commandments, which I have set before you, and shall go and serve other gods and worship them, then will I pluck them up from the roots out of my land which I have given them, and this house which I have sanctified for my name will I cast out of my sight, and will make it to be a proverb and a byword among nations. And this house which is high shall be an astonishment to every one that passes by it, so that he shall say, why has the Lord done thus to this land and to this house? And it shall be answered, because they forsook the Lord God of their fathers, which brought them forth out of the land of Egypt, and laid hold on other gods, and worshiped them and served them. Therefore has he brought all this evil upon them. Te invitamos a que te conviertas en un colaborador de nuestro ministerio Sembrando en Iglesia Palabra Pura Blaze. Haciendo esto te vuelves participante de llevar la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a diferentes lugares. Vamos a fundaciones, escuelas, ancianatos y cárceles con el mensaje salvador. Además, nos ayudas a alcanzar al mundo hispano a través de la televisión a más de 60 países, donde nuestro programa de enseñanza sale semanalmente. Utilizamos todas las redes sociales, alcanzando con ellas continuamente personas con el mensaje de Jesucristo. También, sembrando en nuestro ministerio, participas de la gracia de dar a Israel, a quien también mensualmente apoyamos. Además, recibirás con tu siembra las enseñanzas del mes, de versículo por versículo de los miércoles y las enseñanzas de los domingos. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.